Gracias, Oscar. ¿Puedo hablar un poco rápido sobre algunas experiencias que tuvimos en ANA Brasil, más direccionadas a acciones de planificación de recursos hídricos? Oscar muy bien habló de las competencias de ANA Brasil y también de la parte de la regulación, que es la área que Oscar es el director responsable. En nuestra área de planificación nosotros tenemos algunas experiencias muy interesantes, algunas, por ejemplo, trabajadas también con la Fundación Getúlio Vargas. Por ejemplo, el estudio de análisis costo-beneficio para medidas de adaptación al cambio climático, que elegimos una cuenca muy característica de la zona semiárida de Brasil, que es la cuenca Piranhas-Açu, que llamamos, que está en noreste de Brasil. Es una cuenca que tuve pérdidas económicas muy grandes a lo largo de la última crisis hídrica, que desde 2012 hasta alrededor de 2017 se ubicó en esa cuenca. Y las pérdidas económicas, por ejemplo, fueron estimadas por ese estudio en cooperación con la Fundación Getúlio Vargas, que tiene resultados muy interesantes para nuestra área de planificación. También la parte de instrumentos económicos direccionados a la gestión de recursos hídricos es una otra experiencia que tuvimos también con el Centro de Estudios en Sostenibilidad de la Fundación, que entonces toda esta parte está relacionada a algunas iniciativas que ANA Brasil trabaja, y una de ellas que voy a citar son las cuentas económicas ambientales del agua. Eso nosotros trabajamos Brasil, ANA, conjuntamente con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es el órgano estadístico oficial de Brasil. Las cuentas, la primera edición nosotros publicamos en 2018, y ahora en abril de ese año, hace como un mes prácticamente, hicimos la segunda publicación de las cuentas. Y las cuentas, los avances que tuvimos en esa cuenta, por ejemplo, es no solamente trabajar con el agua azul de los manantiales subterráneos o superficiales en Brasil, pero también trabajar con el agua verde, que decimos el agua de suelo, que se utiliza, por ejemplo, para la agricultura de cultivos de temporal, por ejemplo. Esa es una novedad, que trabajamos con estimativas en nivel de microcuencas de todo nuestro país. Y por eso, al cruzar los datos físicos del agua, de los usos, de las extracciones, lanzamientos, que claro, bases de datos cadastrales y de los otorgamientos, las permisiones de derecho de uso de agua en Brasil son instrumentos que suministran datos para que las cuentas del agua se puedan hacer en Brasil, conjuntamente con los datos monetarios que llegan de las cuentas nacionales, del sistema de las cuentas nacionales. Entonces, por eso, con todo el aparato de las cuentas económicas, tenemos muchos indicadores, por ejemplo, la eficiencia hídrica de cada actividad económica, la intensidad hídrica de cada actividad económica. Esos son indicadores que presentamos derivados de esas cuentas, y presentamos también a los sectores usuarios, a la Confederación Nacional de la Industria, a la Confederación Nacional de la Agricultura en Brasil. Esos son, por ejemplo, instancias que presentamos esos resultados de las cuentas. Y es muy interesante conocer las experiencias y la opinión también que esos sectores que representan las actividades económicas en Brasil tienen sobre esos indicadores. Y además de eso, también hay una contribución muy grande al monitoreo de los indicadores del ODS 6, agua limpia y saneamiento, que nosotros trabajamos también en una meta muy específica que trabaja justamente de la eficiencia del uso del agua, que es la meta 6.4, que también tiene un indicador que es derivado, en nuestro caso de Brasil, de las cuentas del agua, para que podamos presentar las alteraciones a lo largo del tiempo en ese indicador. Y por último, es interesante citar también que
En la parte específica de la huella hídrica, estamos en Brasil trabajando actualmente en la concepción del nuevo Plan Nacional de Recursos Hídricos. Nuestro plan es un plan de 2006, cuyo plazo sigue hasta ese año de 2000. Las actividades ya empezaron, pero por las cuestiones de la pandemia van a continuar porque el proceso del plan es muy participativo en Brasil, hay talleres, hay muchas actividades previstas y van a continuar hasta el próximo año de 2021 para la concepción y la elaboración del nuevo plan. Y en esas actividades del nuevo plan estamos actualmente haciendo un modelado económico para estimativas de los flujos del agua virtual, por ejemplo, entre cuencas en Brasil y por las diferentes actividades económicas. Eso es una actividad, por ejemplo, que está haciendo por una consultoría que fue contratada por ANA por 10 meses hasta el final de ese año. Vamos a trabajar con las estimaciones de la huella hídrica también de los sectores en todo el país, pero también en dos cuencas que elegimos, dos cuencas piloto, que son las cuencas de Paraíba del Sur, que está en São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, tres estados de Brasil, y una otra cuenca que es la cuenca grande, que está en los estados de São Paulo y Minas Gerais, que son áreas muy desarrolladas económicamente y con una diversidad muy grande de usos del agua y claro, el agregado económico para la producción y la riqueza producida por las actividades económicas en Brasil. Entonces son estudios que estamos avanzando en nivel todavía de planificación, pero la experiencia que vosotros presentaron, tanto de la cooperación suiza como de la ANA Perú, que es nuestra instancia similar en nuestro país vecino, y también la presentación de la Fundación Getúlio Vargas, son experiencias muy interesantes porque a pesar de estamos trabajando más en nivel de planificación, es interesante que después se llegue estos estudios, esos resultados, a tener consecuencias y aplicación en nivel de las empresas, en nivel de los sectores usuarios que están siempre muy bien involucrados en todas nuestras actividades y acciones que desarrollamos en Brasil, coordinadas por ANA. A principio sería eso. Muchas gracias.